Hoy domingo 6 de abril del 2025, oramos por los enfermos Maximiliano Saldías, Mario Gómez, Joe Marquils, Robert Hayes, Rafael López, Zoraida Avariano, Catherine Vega, Nancy y Mariana Barroso, Teresa Acuña, Ángela Quintero, Gerardo Barrera, Gloria y Carmelo Scarfo, Hernán Cáceres y el padre Harold, entre otros. Igualmente oramos por la población de Ucrania, Palestina, Venezuela, Líbano, Haití y Nepal. Por las víctimas sobrevivientes del terremoto sucedido en Shanghái y Mandalay en Birmania y que afectó a China y a Tailandia también. Oremos por las víctimas de la deportación masiva implantada en los Estados Unidos. Damos gracias a Dios por la vida de Ailín Rojas y Leandro Orellana, quienes cumplen años durante esta semana. Llegamos al quinto domingo en Cuaresma, el último antes de la Semana Mayor, y hemos narrado en estas 4 semanas pasajes del Evangelio que nos conducen al final del ministerio público de Jesús en esta tierra. Nos han preguntado qué significa Cuaresma y el por qué la celebramos. También el por qué y el para qué de la selección de estos pasajes tomados durante esta estación. Empecemos. Cuaresma viene de la palabra cuadragésima, que significa 40. Esta palabra aparece más de 100 veces en la Biblia. Por ejemplo, fueron 40 días que duró el diluvio universal. 40 días que pasó Moisés en el desierto antes de ser llamado por Dios para salvar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Fueron 40 días en que Moisés y Elías estuvo cada uno en su momento hablando con Dios en la montaña. Fueron 40 días que Jesús pasó en el desierto cuando fue tentado por el demonio antes de comenzar su ministerio público. Actualmente son 40 días que hemos tomado para la Cuaresma y otros 40 que Jesús estuvo con sus apóstoles después de su muerte y resurrección y antes de su ascensión al cielo en medio de los ángeles. 40 también significa prueba, reflexión, cambio, preparación y una generación humana. Cuaresma es una estación preparatoria de reflexión, penitencia, oración y ayuno antes de llegar a la Pascua del Señor. Ahora respondo a la pregunta de el por qué y el para qué de la selección de estos pasajes tomados durante esta estación. Porque en Cuaresma recordamos los pasajes donde Jesús advierte, conduce y revela los sufrimientos que Él mismo asumió para cumplir con su misión acordada con el Padre, de servir como cordero al matadero para pagar por nuestros pecados, reconciliarnos con Dios para permitirle entrar al reino eterno de Dios. Jesús es el segundo Adán, quien a través de su palabra, obediencia y ejemplo nos revela el verdadero amor y misericordia de Dios su Padre, y quien actúa como un verdadero Padre frente a nosotros y a toda la humanidad. Por Jesús conocemos, amamos y mantenemos una relación directa con el Padre eterno. Jesús es el medio para la reconciliación con el Padre, perdida por el primer Adán, quien a causa de su desobediencia y falta de aceptación del pecado cometido, se privó de la relación directa que mantenía con Dios en el paraíso. Asimismo,
En estos relatos, Jesús advierte y señala los sufrimientos, penas, críticas y rechazos y otras situaciones más que tanto los apóstoles como cada persona que le sigue pueden tener por causa de conocer y aplicar su palabra, sus buenas nuevas, su evangelio en nuestras vidas. En cada pasaje expuesto, Jesús nos invita a la oración, al ayuno y a la misericordia para con nuestro prójimo. También nos induce a aceptar al ser humano con sus deficiencias y errores, y a causa de ello nos invita al propio arrepentimiento, a perdonarnos y a proporcionar perdón y a tener un cambio de actitud, a renovarnos y reconciliarnos con Dios y con el prójimo, para vivir una vida en paz con nosotros mismos en la tierra y preparar una vida plena en el Señor, en la vida eterna prometida por Jesús para todos nosotros. Si logramos hacer y pasar por todo esto con fe en la bondad y amor del Señor, estaremos acumulando la mejor riqueza en el cielo. Este resumen de los enfoques de las lecturas nos muestran la motivación que debemos tener antes de recordar la Pascua de Resurrección de Jesús. Ahora pasemos a la unción que María le hizo a Jesús, que es el tema del presente evangelio. Dice el evangelio que estaban en una cena en casa de Marta, María y Lázaro, quien hacía poco Jesús la había resucitado. María de Betania seguía a Jesús, le escuchaba, le amaba. Ella fue testigo de la resurrección de su hermano Lázaro, además de los milagros, bondad, misericordia mostrada por Jesús. Reconoció de primera mano su divinidad. Ya había abierto su corazón a él y entendió antes que sus apóstoles la cercana partida del Maestro. Por ello, sufría al asumir esa verdad. Por eso lloraba. Por eso le ungió sus pies con su perfume más valioso y los secó con sus cabellos. Estaba sumida en el dolor y no quería apartarse de él. Quería rendirle ese último tributo. No sabía si lo volvería a ver a pesar de haber visto la resurrección de Lázaro. Ella no asumía en medio de su dolor y confusión la propia resurrección de Jesús, a pesar de ya haberlo profetizado él mismo en sus mensajes dados. María demostró que había aprendido a meditar y adorar. Y viéndola a Jesús y frente a la observación de Judas conveniente para él, Jesús le respondió: déjala, pues lo está guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ahora reflexiona. ¿Qué propósitos tienes tú después de esta Cuaresma? ¿Qué enseñanza te ha dejado en tu corazón? Piénsalo y actúa. Amén.